yo digo, si a los humanos nos dieron modelos de sobrehumanos para que nos guiemos en el camino espiritual, esta era una broma de mal gusto. Díganme qué es lo que hicieron para llegar a los estados de evolución espiritual a los que llegaron. Ahí llegó la gran decepción. Todo esto era un mito, no servía para nada. Todos los que empezamos más o menos pasamos por ahí en algún momento. Joven psicólogo recién recibido, con una historia no fácil detrás, no tenía dinero, no tenía absolutamente posibilidades, pero mi hipótesis era que no podía ser que hayan todos los grandes iniciados de la humanidad nacido iluminados. No tiene gracia. Si a los humanos nos dieron modelos de iniciación de gente que nace ungida, de madre virgen, y una paloma en el cielo dice: este es el hijo en el que tengo complacencia, y es el hijo del anterior grandioso y por eso él es grandioso. Mi madre no era virgen. Por lo menos no cuando me concibió a mí. Hasta ahí puedo hacer. Ninguna paloma se escuchó en el cielo. Y yo digo, si a los humanos nos dieron modelos de sobrehumanos para que nos guiemos en el camino espiritual, esta era una broma de mal gusto. Y investigaba en las grandes culturas iniciáticas y yo veía algo que me llamaba mucho la atención. Las culturas habían sido grandes cuando el que regía o los que regían tenían que ganarse el lugar. Cuando era por unción de que era por el hijo del anterior, ahí es donde se empezaban a caer las grandes culturas. Díganme qué es lo que hicieron para llegar a los estados de evolución espiritual a los que llegaron. Mi pregunta era poner en el diván a Cristo, a Buda, a Lao Tse, a Viracocha, a Sankara, a los grandes de la humanidad. Bajo esa pregunta, dime tu secreto. Con mis pocas herramientas como psicoanalista voy a tratar de escuchar tus evangelios, voy a tratar de escuchar lo que de verdad fue tu palabra a cada uno de ellos para tratar de descubrir, partiendo de una hipótesis: tú has nacido igual que cualquiera de nosotros, ¿qué hiciste y cómo lo hiciste para lograr ese estado superior al de todos nosotros? Y después de esos 14 años empezar a buscar los cursos donde alguien me pudiera enseñar de todo eso que había leído, y ahí empezó, en cierto modo, el verdadero viaje. Cuando uno cree que ya terminó y que ya leyó todo, ahí recién empezaba el verdadero viaje. Porque la verdad que la decepción es muy grande. Cuando uno leyó de esas grandes potestades, de esas grandes realidades que parecían que la vida se iluminaba, se llenaba de una magia cotidiana, de una energía especial, de gente que trascendía qué es lo que se logra en la vida, y uno va a ver, lo digo con todo cariño y respeto porque también pasé por ahí en su momento, cuando uno va a ver quiénes dan esos cursos de yoga, de tantra, de mantra, de sutra, de pirámide. Y uno ve que por muy bien que respiran y que aprenden todo eso, la verdad que la vida está muy lejos de lo que yo había leído en esos textos originales, que era la vida de las culturas y de quienes en esas culturas practicaban eso. Yo, sin dar nombres, pero doy casos que son en cierto modo conocidos. El supuesto mentalista que no puede con el peso de su propio cuerpo. No puede ser. O sea, no puede ser que eso que estudió no le permita siquiera controlar su propio cuerpo. La profesora de yoga, me acuerdo, es uno de los cursos más avanzados, más difíciles de lograr. Y bueno, la profesora de yoga con respiraciones perfectas, con posturas perfectas, con aperturas perfectas de chakra, y el marido la engañaba con las compañeritas de curso y ella ni se enteraba. Eso no era de lo que yo había leído cuando leía de aquellas culturas de donde vienen estas enseñanzas. El perfecto chakrista, el que abre chakras, que sabe trabajar con toda su energía y no llega a fin de mes con la plata. No puede ser. No era eso. O sea, por muy bien que aprendieran y enseñaran, la vida se tenía que iluminar, se tenía que llenar de toques divinos. No era solo aprender a respirar, estar 10, 12 años para aprender a respirar y que tu vida no haya variado mucho, salvo que te sientes subjetivamente más centrado, más enfocado. Lo digo con respeto, está muy lindo, pero no eran para eso. O sea, si uno leyó los textos originales de esas culturas, la vida se transformaba en algo
muy por encima de lo que habitualmente entendemos que es la vida humana. Ahí llegó la gran decepción. Todo esto era un mito, no servía para nada. Todos los que empezamos más o menos pasamos por ahí en algún momento. Esto, bueno, fue una mitología que perdí 14 años de mi vida, tanto tiempo de estudio. Ahora voy a estudiar en serio las cosas que son las reales, las de la realidad, las del hemisferio izquierdo, y dejémonos de embromar con todo eso. Fue nada más que una linda utopía que no funciona. Por supuesto que no es tan fácil cerrarle la puerta a lo divino. Siguen golpeando la puerta algunas casualidades, algunas señales. En suma, llegó el gran momento. Yo tenía que decidir, todo esto no sirve para nada y lo cierro, y me dedico a ser un psicólogo más entre tantos psicólogos. En Argentina eso es más o menos como uno de los destinos normales. Emprendo el gran riesgo. Y si de verdad existe aquello que yo leí en los textos originales, de que en toda cultura donde hubo saber original iniciático quedaron guardianes de la sabiduría, y me voy a tratar de encontrarlos. Joven psicólogo recién recibido, con una historia no fácil detrás, no tenía dinero, no tenía absolutamente posibilidades, pero tenía esos 14 años de estudio, de 50.000 cursos y 2 millones de horas acumuladas, que me habían permitido llegar a cierta hipótesis, por decirlo así, que es donde estaba en juego el puente. Yo había visto que la verdad que cuando uno empieza a estudiar todo aquello, hay algo en común, como si todos hubieran aprendido algunas cosas en común, pero trataron de enseñar, los hinduistas por una vía, los zen por otra vía, los taoístas por otra vía, la cábala por otra vía, el kybalión por otra vía, pero trataron de enseñar algunas cosas en común. Mi osadísima hipótesis inicial era: yo no puedo viajar por el mundo, no puedo ir a ningún lugar si no tengo algún tipo de ayuda de lo divino. Y si yo trato de aplicar algo de todo eso que vi, que es lo que está en común, pero que no es lo que me enseñaron cuando fui a los cursos, es lo que de mi investigación se decantaba como algunos principios que yo había visto en común, 4 principios. Empecé a darle la última oportunidad al gran sueño de mi vida, a que la magia y la vida se encuentren. Empecé a aplicar algunas de esas mínimas cosas. ¿Qué pasaba si yo aplicaba algún toque mínimo tratando de lograr algo, no por las vías que son las que normalmente se ponen en juego, sino usando eso? Y bueno, ocurrió. Empezaron a producirse extraños fenómenos de casualidades que cuando yo quería hacer un viaje se abrían las casualidades, me armaban el camino. Paralelamente yo empezaba a enseñar de lo que había aprendido a nivel intelectual, y la gente se interesaba en aprender eso mismo. Entonces surgían viajes de enseñanza, muchos de ellos en forma grupal, en muchos yo tenía que ir enseñando y en otros yo tenía que ir por mi cuenta en forma solitaria. Y empecé a dar con las personas sagradas en las diferentes culturas que me permitían poner a prueba lo que había aprendido. Esto es muy difícil, dar con esa gente. Yo me llevaba la filmadora a todos lados, filmaba todo. Y bueno, yo quería mi gran examen final antes de, contarle al mundo que sí, que los pasos de la magia existen, que son los mismos en todas las culturas y que son tales.